Dicen que el tiempo es un río que nunca se detiene, pero también dicen que hay heridas que se incrustan tan profundo en el alma que uno aprende a cargar con ellas sin saber que, algún día, Dios las iluminará desde adentro. Así comienza la historia de Sofía Delgado, nacida en una madrugada fría de 1980, en un pequeño hospital de Guadalajara, México. Nadie lo sabía entonces, pero su primer llanto vino acompañado de un silencio que marcaría toda su vida, el silencio de su padre, Manuel, un mecánico de barrio, de manos fuertes y corazón frágil, que esa noche perdió el amor de su vida y ganó una hija a la que no sabía cómo abrazar. La familia contaba que Elena, la madre de Sofía, falleció poco después del parto, pero nunca hablaban del detalle más doloroso. Desde aquel día, Manuel no pudo mirar a su hija sin sentir un peso insoportable en el pecho. No era rechazo, no era culpa, era miedo. Miedo de fallarle, miedo de no ser suficiente, miedo de amar y perder de nuevo. Pero una niña no entiende los miedos de un adulto. Una niña solo siente cuando no es sostenida. Sofía creció entre silencios largos, cenas sin conversación y una casa ondeada por una tristeza que nadie se atrevía a nomear. Manuel trabajaba desde temprano, regresaba tarde y aunque nunca le faltó comida ni techo, faltaba algo esencial, el calor del afecto. A veces, el dolor más profundo es justamente aquel que ninguém ve. A los 6 años, Sofía le preguntó a su tía Marta, hermana de su madre: «Tía, ¿mi papá me quiere?». Marta sonrió con ternura, pero sus ojos se nublaron. Ella sabía que Manuel amaba a su hija, pero también sabía que no sabía demostrarlo. Y sabía, sobre todo, que él cargaba un secreto, algo que Elena le había pedido guardar antes de marcharse. Los años pasaron, cada cumpleaños sin madre, cada Navidad marcada por la ausencia. Sofía creció fuerte por fuera, silenciosamente sensible por dentro. Aprendió a cuidar de todos, menos de sí misma. Desenvolvió un talento especial para las palabras, para refugiarse en la lectura, para encontrar significado en aquello que parecía no tenerlo. A los 17 años anunció que quería ser profesora de literatura. La lectura era su refugio, el único lugar donde el dolor parecía ordenarse. Manuel no se opuso, pero tampoco celebró. Su silencio, una vez más, fue la respuesta que ella interpretó como desinterés, cuando, en realidad, era miedo. Miedo de no saber acompañarla. Con el tiempo, su fe comenzó a enfriarse. Seguía creyendo en Dios, pero sentía que Dios estaba tan distante como su padre. Su tía Marta intentaba acercarla, pero Sofía ya había aprendido a vivir detrás de una muralla invisible, la misma muralla que Manuel había levantado años atrás. Y, sin embargo, aunque no lo sintiera, Dios ya estaba obrando, porque Dios trabaja en lo escondido. Dios siembra en silencio. Dios prepara encuentros que solo entenderemos años después. Sofía no sabía que ese desierto emocional que la acompañaba desde niña tenía un propósito más grande que ella misma. Ni imaginaba que, un día, un simple objeto olvidado, una carta, un cuaderno, una verdad enterrada, cambiaría para siempre la forma en que veía a su padre. Porque hay propósitos que tardan décadas en florecer. Hay oraciones que parecen no tener respuesta, hasta que la tienen. Y hay historias que solo se entienden cuando el tiempo de Dios finalmente llega. Y para Sofía, ese tiempo estaba más cerca de lo que ella imaginaba. Con los años, Sofía aprendió a convivir con ese silencio que rodeaba cada gesto de su padre. Era un silencio espeso, casi palpable, que llenaba la casa entera como un eco constante de algo que nunca se decía. Ella intentaba comprenderlo, pero a medida que crecía, el silencio empezó a transformarse en distancia. No una distancia física, sino una grieta invisible que hacía que cada conversación fuera un puente demasiado frágil para sostenerlos a los dos. A comienzos de los años 2000, Sofía ingresó a la universidad para estudiar literatura. Era un sueño que había construido a solas, y aunque esperaba, en secreto, un gesto de orgullo por parte de Manuel, solo recibió su ya conocido gesto de cabeza y un cuídate. Ese fue el día en que Sofía entendió que debía aprender a caminar por el mundo sin esperar aplausos, especialmente del hombre cuyo amor más deseaba. Mientras ella crecía, Manuel parecía encogerse por dentro. Envejecía antes de tiempo, como si cada día cargara un peso que no podía compartir. En el taller mecánico donde trabajaba, todos lo describían como un hombre honesto, trabajador, reservado, pero ninguno sospechaba la tormenta silenciosa que guardaba desde la muerte de Elena. Cada vez que veía a Sofía cruzar la puerta, llevaba en el pecho una mezcla de orgullo y dolor. Orgullo por verla convertirse en una mujer fuerte, y dolor por no saber cómo acercarse a ella.
Había noches en que Manuel se quedaba sentada en la mesa, con la luz apagada, sosteniendo entre las manos un pequeño rosario de madera que perteneció a Elena. Nadie más lo sabía. En esos momentos, hablaba con Dios en silencio, pidiéndole que cuidara de Sofía, que la guiara, que le diera lo que él creía no poder ofrecerle. Pero nunca tuvo el valor de convertir esas oraciones en palabras frente a su hija. Sofía, por su parte, se aferraba a los estudios como quien se aferra a un faro en medio de la oscuridad. La universidad le regaló un nuevo mundo, nuevos amigos, nuevas ideas. Pero aún así, cada vez que regresaba a casa, ese vacío volvía a sentirse, como si ninguna conquista fuera suficiente para llenar o curar aquello que había faltado desde que era niña, el abrazo que nunca llegó. Un día, durante una visita a casa, la tía Marta la observó en silencio mientras él aguardaba sus cosas. Había algo en Sofía que hacía años le preocupaba. Esa dureza suave en la mirada, ese cansancio emocional que solo aparece cuando un corazón lleva mucho tiempo intentando ser fuerte. «Sofía», dijo Marta con voz suave, «¿alguna vez hablaste con tu papá sobre lo que sientes?» Sofía soltó una risa breve, casi amarga. «¿Hablar? Tía, mi papá y yo no hablamos. Solo coexistimos». Marta sintió un nudo en la garganta. Quisiera haberle contado tantas cosas, pero había hecho una promesa a Elena, pronunciada en un hospital muchos años atrás. Una promesa que la había acompañado toda la vida y que se había convertido en un peso cada vez más difícil de cargar. Porque sabía que Sofía necesitaba la verdad, pero también sabía que Manuel necesitaba tiempo. Y el tiempo es algo que solo Dios sabe administrar. Mientras tanto, las heridas de Sofía se fueron convirtiendo en muros. Muros que la protegían, pero que también la aislaban. Su fe, que alguna vez había sido sencilla y espontánea, comenzó a apagarse bajo la sombra de la desilusión. Sí, creía en Dios, pero no confiaba en Él. Le parecía cruel que la vida le hubiera quitado tanto desde el inicio. Le costaba pensar en propósitos, en promesas, en planes divinos. No obstante, Dios no había terminado con ella, porque Dios nunca abandona lo que Él mismo comenzó. En el año 2004, Manuel sufrió una caída en el taller. No fue grave, pero lo suficiente para obligarlo a guardar reposo. Y fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Por primera vez en años, Sofía y su padre tuvieron que pasar tiempo juntos bajo el mismo techo, sin la rutina para Israel, semotraballo para justificar o silencio. Sofía no lo sabía, pero ese periodo, tan simple, tan cotidiano, sería el primer movimiento del cielo. El primer estremecimiento del propósito que Dios había sembrado allí, décadas atrás. Un propósito que, como toda obra divina, solo florecería cuando ambos estuvieran preparados para recibirlo. Y estaban muy lejos de eso todavía. El accidente de Manuel no fue grave, pero suficiente para obligarlo a detenerse, algo que no hacía desde hacía más de 20 años. De pronto, el hombre que siempre se escondía detrás del trabajo tuvo que permanecer en casa, y Sofía, que ya vivía sola, se vio forzada a visitarlo con más frecuencia de lo que su corazón herido hubiera deseado. Al principio, aquellos días fueron incómodos. Sofía llegaba, preparaba comida, limpiaba un poco y se marchaba sin decir mucho. Manuel, con la pierna vendada y el orgullo más herido que el cuerpo, observaba a su hija como quien mira un paisaje hermoso pero lejano. Sabía que quería hablarle, pero cada palabra se atascaba en la garganta como si perteneciera a otro idioma. Una tarde, mientras Sofía ordenaba la cocina, encontró sobre la mesa un cuaderno viejo, con la tapa desgastada y el nombre de su madre escrito en tinta azul, Elena. Lo tomó con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. Manuel, al verla con el cuaderno entre las manos, se puso tenso. «Eso, es de tu mamá», murmuró él, con una voz que parecía haber envejecido de repente. Sofía lo abrió con delicadeza. Dentro había poemas, pequeños fragmentos de pensamientos y una frase subrayada varias veces. «Dios siempre está en el silencio antes del milagro». Aquellas palabras le hicieron un nudo en la garganta. No sabía por qué, pero sintió que había encontrado algo que le pertenecía desde siempre. Algo que necesitaba, aunque no lo hubiera sabido hasta ese instante. «¿Por qué nunca me lo mostraste?», preguntó con suavidad. Manuel bajó la mirada. No quería que doliera. Sofía suspiró. «Papá, toda mi vida ha dolido igual». Fue la primera conversación honesta entre ellos en más de 10 años. Un intercambio breve, torpe, pero real. Como si Dios hubiera abierto una pequeña grieta en la muralla que ambos habían construido por tanto tiempo. Durante los días siguientes,
Sofía comenzó a leer el cuaderno cada vez que visitaba a su padre. Era como escuchar la voz de Elena susurrando desde otro tiempo, recordándole que la fe no es una ausencia de dolor, sino una forma de atravesarlo. Y, aunque no lo admitiera, eso empezó a suavizar algo dentro de ella. Manuel observaba todo en silencio. Cada vez que veía a Sofía pasar las páginas con los ojos llenos de emoción, sentía que su corazón apretado empezaba a aflojar después de décadas. Pero junto con ese alivio, venía un miedo aún más grande. El miedo de que la verdad, la que llevaba escondida desde la noche de nacimiento, pudiera destruir lo poco que estaban comenzando a reconstruir. Una noche, mientras Sofía regresaba a casa después de una visita, se dio cuenta de algo. No conocía verdaderamente a su padre. Conocía su ausencia, su frialdad aparente, sus silencios, pero no su historia, no sus culpas, no sus miedos. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió curiosidad en lugar de resentimiento. En esos días, la tía Marta visitó a Manuel. Lo encontró sentado en la sala, con el rosario de Elena entre las manos. ¿Hasta cuándo, Manuel?, preguntó ella con una mezcla de tristeza y firmeza. ¿Hasta cuándo vas a dejar que el pasado te silencie? Manuel respiró hondo. No sé cómo decirle la verdad. No sé cómo mirarla y confesar lo que hice, o lo que no hice. Marta lo miró con compasión. Tú no mataste a Elena. Tú no eres culpable de nada. Solo eras un hombre roto. Y sigo siéndolo, respondió Manuel, con una honestidad que pocas veces permitía salir. No estás solo, Manuel. Dios está haciendo algo. ¿No lo ves? Pero lo está haciendo. Él cerró los ojos. Quizá, pensó, era cierto. Quizá Dios todavía no había dicho la última palabra sobre su historia. Lo que ninguno de los dos sabía era que Otempo estaba prestes a acelerar de un modo inesperado. Algo sucedería que cambiaría completamente la trayectoria de aquellos días de silencio, trayendo a tona preguntas para las cuales ninguno estaba preparado. Porque cuando Dios quiere revelar un propósito, primero permite que todo lo oculto salga a la luz. Y esa luz estaba a punto de llegar a la vida de Sofía y Manuel. El lento acercamiento entre Sofía y Manuel parecía un milagro en construcción, un milagro frágil, casi tímido. Pero como ocurre con toda obra divina, justo cuando el corazón empieza a abrirse, la vida permite que algo inesperado irrumpa. No para destruir, sino para revelar. Era abril de 2005 cuando todo comenzó a cambiar. Sofía recibió una llamada urgente de la vecina de su padre. Manuel había sufrido un desmayo mientras intentaba levantarse de la cama. No era un simple mareo. Algo en su tono, en la urgencia de la mujer, hizo que el corazón de Sofía golpeara más fuerte de lo acostumbrado. Corrió al hospital con una mezcla de miedo y arrepentimiento. Miedo de perderlo. Arrepentimiento por todas las palabras que nunca habían dicho. Cuando lo vio en la camilla, pálido y respirando con dificultad, sintió que una parte de ella, aquella que decía no necesitarlo, se rompía sin aviso. Los médicos explicaron que Manuel tenía problemas cardíacos desde hacía tiempo, pero nunca se había tratado. Había ignorado síntomas, pospuesto consultas, escondido dolores, como si hubiera decidido que no merecía preocuparse por sí mismo. Mientras Sofía esperaba en el pasillo, con los ojos nublados, apareció la tía Marta. La abrazó como quien abraza a una hija. Hija, Dios no nos da avisos para asustarnos. Nos los da para despertarnos. Sofía no respondió, pero por dentro, algo en esas palabras se movió. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y silencio. Manuel se recuperaba lentamente, pero el médico fue claro. Necesita descanso y apoyo emocional. Aquella última palabra quedó resonando en Sofía, porque ambos sabían que era justamente lo que siempre había faltado entre ellos. Fue durante una tarde tranquila en la habitación del hospital cuando todo comenzó a cambiar. Manuel, con voz débil, le hizo una señal para que se sentara a su lado. Sofía, hay algo que necesitas saber. Ella sintió un temblor en el estómago. Papá, no tienes que hablar ahora. Sí tengo que hacerlo. Su voz, aunque baja, sonó firme. He guardado silencio demasiado tiempo. Sofía respiró hondo, preparándose para escuchar algo que intuía doloroso. Elena, tu madre no murió por ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Murió porque estaba muy débil antes del parto. Los médicos me lo dijeron, pero yo no quise creer. Yo pensé que si la cuidaba, si trabajaba más, si hacía cualquier cosa, podía salvarla. Sofía bajó la mirada. Manuel continuó. Y cuando la perdí, me quedé vacío. No sabía ser padre. No sabía amar sin miedo. Cada vez que te miraba, no veía culpabilidad. Veía la posibilidad de perder otra vez. Y me paralizaba.
Una lágrima rodó por la mejilla de Sofía. Aquello que había esperado escuchar durante toda su vida finalmente había salido a la luz. «Nunca te culpé, Sofía», susurró él, «pero sí me culpé a mí mismo. Y ese dolor me hizo fallarte». Ella cerró los ojos. No era el discurso perfecto, no era un final reparador, pero era verdad. Y la verdad tiene poder de romper cadenas que habían oprimido su corazón por décadas. «Papá, yo solo necesitaba que me amaras. Siempre te amé». Su voz se quebró. Solo no supe cómo mostrarlo. Durante unos segundos, ambos permanecieron en silencio. Pero esta vez era un silencio distinto. No era distancia, no era frialdad. Era un silencio lleno de lágrimas, lleno de cosas que por fin podían soltarse. A partir de ese día, algo cambió. No fue inmediato, ni perfecto, ni cinematográfico. Fue humano, verdadero. Manuel empezó a permitir que Sofía estuviera cerca. Sofía comenzó a verlo con otros ojos. Y entre esos gestos torpes, lentos, nació una reconciliación que parecía imposible. Pero Dios todavía no había terminado. Porque mientras padre e hija descubrían cómo hablarse, cómo escucharse, cómo perdonarse, una nueva pieza del rompecabezas estaba a punto de aparecer. Una pieza que llevaría la historia a un punto decisivo. Una visita inesperada. Un objeto guardado por décadas. Un nombre que Sofía nunca tenía oído antes. Y que revelaría que el propósito de Dios era mucho más profundo de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una calma tensa, como si el universo contuviera la respiración antes de revelar algo importante. Manuel ya estaba en casa, todavía débil pero más dispuesto que nunca a hablar, a escuchar, a dejarse acompañar. Sofía lo visitaba todas las tardes después de dar sus clases, llevando comida, medicinas o simplemente silencio compartido. Fue en una de esas tardes, mientras ordenaba un viejo armario en el cuarto de Manuel, cuando encontró una pequeña caja de madera, polvorienta, cerrada con un broche oxidado. Era distinta a todo lo demás, más cuidada, más personal, como si hubiese sido puesta allí para no ser abierta nunca más. «¿Papá?», preguntó acercándose. «¿Qué es esta caja?». Manuel palideció apenas la vio. «Sofía, eso pertenece al pasado». Ella la sostuvo entre las manos, sintiendo un peso que no era solo físico. «¿Puedo abrirla?». Manuel dudó, y en ese instante, Sofía entendió que lo que había dentro era más grande que un recuerdo. Era una herida. «Ábrela», dijo finalmente, «ya no quiero vivir escondiendo nada». Sofía liberó el broche y, con cuidado, levantó la tapa. Dentro había 3 cosas. Una carta amarillenta, doblada con precisión. Una fotografía en blanco y negro. Un medallón de plata con las iniciales ER. El corazón de Sofía tambaleó. «¿Es de mamá?». «Sí y no», respondió Manuel. Ella frunció el ceño. «¿Cómo que sí, no?». Manuel respiró profundamente, como quien se prepara para contar una verdad que lo persigue desde hace décadas. «Esa carta no es de Elena. Es para Elena». «¿De quién?». Manuel señaló la fotografía. Era de un hombre joven, de unos 30 años, con mirada intensa y postura firme. Nada en él parecía familiar. «De Ricardo», susurró Manuel, «el mejor amigo que alguna vez tuve, y el hombre que amó a tu madre antes que yo». Sofía sintió un vuelco. «¿Mamá estuvo enamorada de él?». «Sí, y él de ella». Hizo una pausa dolorosa. «Yo siempre supe que Elena me eligió a mí, pero también supe que él nunca la olvidó». Sofía bajó la mirada hacia el medallón, que temblaba ligeramente entre sus dedos. «Papá, ¿por qué guardaste esto?». Manuel apretó los labios. «Porque antes de morir, Ricardo me entregó esa caja. Me dijo que si algún día Elena tenía una hija, debía dársela. Pero cuando Elena falleció, yo no pude hacerlo. No pude enfrentar más pérdidas, más verdades. Guardé la caja, prometiéndome que algún día tendría el valor». Una lágrima se deslizó por la mejilla de Sofía. «¿Y por qué ahora? ¿Por qué no me la diste antes?». Manuel la miró con un dolor antiguo. «Porque pensé que perderías el respeto por mí. Temía que al saber que tu madre amó a otro, te alejarías. Y Sofía, yo ya vivía con tanto miedo de perderte que preferí callar». Ella se sentó, abrumada. La carta parecía llamarla, como un susurro del pasado que buscaba su voz. «¿Puedo leerla?». «Es tuya», dijo Manuel, «y creo que Dios quería que la encontraras ahora, no antes». Sofía abrió la carta con manos temblorosas. La tinta estaba tenue, pero las palabras eran claras. «Elena, si algún día decides seguir tu camino sin mí,
Quiero que sepas que siempre agradeceré a Dios por haberte conocido. Si alguna vez tienes una hija, deseo que lleve tu fuerza, tu luz y tu fe. Que ella conozca el mundo no con miedo, sino con esperanza. Y si algún día me necesitas, volveré. Sofía respiró hondo. Había dolor, pero también había belleza. Una despedida que no pedía nada. Un amor que no exigía lugar. Una bendición escrita años antes de que ella naciera. Papá, esto no me hace amarte menos. ¿No? Ella negó con la cabeza. Solo me muestra que mamá fue amada profundamente. Y que tú, a tu manera, también la amaste, incluso cargando un peso que no era tuyo. Manuel rompió a llorar. Lágrimas silenciosas, vulnerables, las primeras que Sofía lo veía derramar en su vida. Ella lo abrazó. Y en ese abrazo, algo en ambos se reorganizó. El amor, antes roto y silencioso, encontró un nuevo lenguaje. Pero la historia aún no había terminado, porque al pie de la carta había una última línea, frase escrita con tinta más oscura, como agregada tiempo después. Sofía, si algún día lees esto, búscame. No estoy tan lejos como crees. Sofía sintió como la respiración se detenía. Miró a Manuel, desconcertada. «Papá, ¿Ricardo está vivo?» Manuel la miró con un silencio que lo decía todo. Y así la verdad abrió la puerta a un nuevo misterio, uno que cambiaría la vida de Sofía para siempre. Durante toda la noche, Sofía no pudo dormir. La frase escrita al final de la carta retumbaba en su mente una y otra vez, como un eco imposible de ignorar. «No estoy tan lejos como crees». ¿Ricardo? ¿Vivo? ¿Dónde? ¿Por qué escribir algo así? ¿Por qué dejar una puerta abierta después de tantos años? A la mañana siguiente, antes incluso de que la luz terminara de entrar por la ventana, Sofía estaba lista para buscar respuestas. Pero antes, necesitaba algo aún más importante. Se acercó a Manuel, que desayunaba lentamente en la cocina. «Papá, necesito saber la verdad completa». Manuel dejó la taza sobre la mesa, como si hubiera estado esperando ese momento durante años. «Ricardo no murió cuando me entregó la caja», confesó, «pero sí desapareció. Me dijo que quería apartarse, empezar de nuevo en otra ciudad, dejar de cargar con un amor imposible. Y yo nunca lo busqué. No sabía si debía hacerlo. ¿Sabes dónde está? No. Pero si sé algo, Ricardo era un hombre de fe. Y si escribió que no estaba lejos, es porque quería ser encontrado». Sofía sintió un estremecimiento. «¿Entonces, debo buscarlo?» Manuel la miró con una mezcla de orgullo y miedo. «No lo sé, hija, pero siento que Dios te está llevando hacia algo que yo nunca pude enfrentar». Fueron necesarios varios días, incontables llamadas y la ayuda de un antiguo registro parroquial para ubicar una pista. Un hombre llamado Ricardo Rivas, voluntario en un hospicio de ancianos en San Juan de la Sierra, a 2 horas de Mérida. Sofía condujo hasta allí con el corazón en la garganta. Al llegar, el aire olía a tierra húmeda y a silencio antiguo. El hospicio era humilde, pintado de blanco, con un pequeño jardín donde algunos ancianos tomaban el sol. Una mujer de bata azul se acercó. «¿Puedo ayudarte?» «Busco a un voluntario llamado Ricardo Rivas». La mujer sonrió suavemente, como si entendiera más de lo que decía. «Ah, el señor Ricardo. Está en la capilla». Sofía entró. La capilla era pequeña, iluminada apenas por velas. Un hombre de cabello totalmente blanco, espalda recta y manos entrelazadas, permanecía arrodillado frente al altar. Cuando se levantó, sus movimientos eran lentos, pero dignos. No parecía quebrado, parecía lleno de paz. Cuando se giró, sus ojos se encontraron. Los de él, gastados por el tiempo, los de ella, recién abiertos a una verdad que aún no comprendía. Sofía habló primero. «¿Usted es Ricardo, el amigo de mi madre?» El hombre la observó largo rato, como si mirarla fuera a ver un retrato que creyó perdido. «Tú eres ella», dijo con voz ronca, «la hija que Elena soñó». Sofía se acercó, sintiendo una mezcla de emoción y temblor. «¿Por qué dejó esa carta? ¿Por qué pedir que lo buscara?» Ricardo suspiró, sentado lentamente en una de las bancas. «Porque pensé que no tendría la oportunidad de verte crecer. Porque quise dejar una puerta abierta, un hilo que algún día pudiera conducirte a mí. No para reclamar nada, sino para agradecer». «¿Agradecer? ¿Qué?» «Haber existido». Hizo una pausa. «Tu madre fue el amor de mi vida. Pero Dios tenía otro plan. Ella eligió a Manuel, y aunque me dolió, aprendí que el amor verdadero no exige lugar, solo desea que la otra persona sea feliz». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «Mi padre
Pensó que yo lo juzgaría por esto. Manuel es un hombre bueno, respondió Ricardo, aunque nunca supo cómo expresar lo que sentía. Elena lo amó, y él la amó a su manera. Ningún amor que Dios permite es inútil. Sofía bajó la mirada. ¿Por qué me pidió que lo buscara? Ricardo pasó los dedos por el medallón que colgaba de su propio cuello, idéntico a que Sofía había encontrado en la caja. Porque quería verte una vez, antes de que la vida terminara de marchitarse en mí, y porque tenía algo que entregarte. Sacó de su bolsillo una pequeña libreta de tapa gastada. Aquí están las oraciones que hice por ti desde que supe que Elena esperaba una hija. Recé por tu salud, por tu futuro, por tu fe. Aunque nunca te conocí, te presenté a Dios cada día. No quise estar en tu vida, pero sí en tus bendiciones. Sofía sintió que el alma se le estremecía. ¿Alguna vez quiso buscarme? Siempre, admitió, pero no tenía derecho. Esa era la familia de Manuel, y yo respeté ese lugar. Solo esperé que algún día, si Dios lo permitía, tú supieras que no llegaste al mundo por casualidad, sino como parte de un plan que comenzó mucho antes de que nacieras. En ese instante, Sofía entendió. Entendió por qué su madre la amó con tanta intensidad. Entendió por qué Manuel siempre tuvo miedo de perderla. Entendió por qué Ricardo había permanecido en silencio durante décadas. Y entendió algo aún más profundo, que el propósito de Dios no siempre se revela al inicio de la historia, sino cuando el corazón está listo para comprenderlo. Sofía abrazó a Ricardo con delicadeza. Gracias por haberme amado antes de conocerme. Él sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. No fui yo, hija, fue Dios. Yo solo fui un instrumento. Cuando Sofía volvió a Mérida, Manuel la esperaba en la puerta, ansioso. Ella tomó su mano y le dijo: Papá, tu historia, la de mamá y la de Ricardo, no fue un error. Fue un camino, un propósito. Y al final, ese propósito era yo. Manuel rompió a llorar, pero esta vez no era dolor. Era alivio, era amor, era fe restaurada. Y mientras se abrazaban, Sofía comprendió que los propósitos de Dios no siempre llegan cuando los pedimos, sino cuando estamos preparados para recibirlos. Algunas verdades tardan décadas en revelarse, pero cuando llegan, iluminan todo lo vivido. Y así, finalmente, Sofía descubrió que toda la vida, absolutamente todo, tenía un propósito divino.